Bien, chicas, chicos, muy buenos días. Iniciamos nuestro día con el curso de Historia del Perú con el profesor Miro Urbina. Ya el profesor se encuentra con nosotros en sala. Vamos saludando, por favor. Profesor Miro, muy buenos días. ¿Puede dar inicio a su clase? Señorita Claudia, muy buenos días. Jóvenes, buen día. Perdonen, un poquito con estoy de la cámara, estoy con un dolor de cabeza alucinante. Espérate que tome la pastilla. Esto que no vuelve. No puede ser. Jóvenes, muchas gracias por la paciencia. Señorita Claudia, hay jóvenes en la sala de espera. ¿Los ve usted? Sí, profesor, no se preocupe, yo me encargo de ello. Me mojé. Jóvenes, a ver, la semana pasada vimos emancipación, ¿cierto? Entonces hoy día nos toca independencia. A ver, muchachos. Veamos. Como siempre, vamos a contextualizarnos. Vamos a ver esto. Ya, mira, muchacho. La línea de tiempo de la emancipación fue una serie de hechos paralelos, ¿recuerdas? Reformas borbónicas, paralelo con las rebeliones indígenas, ¿lo recuerdas? Y paralelo también con las conspiraciones criollas. Luego vimos la crisis de la monarquía española, la invasión de Napoleón de parte de España, ¿cierto? Sí. Paralelo al desarrollo de las Cortes de Cádiz, que resistieron contra el invasor francés. Mientras esto se daba en Sudamérica, ¿qué ocurría? En el resto de Sudamérica, no el Perú, se formaron las juntas gubernativas de resistencia, mejor dicho, se autoproclamaron libres.
juntas gubernativas, mientras que en el Perú, a partir de 1811, se iniciaron las rebeliones criollas. Ay, no me voy a dejar vencer. Oh, ya. La emancipación entonces puedes concluir que fue una serie de hechos paralelos. La independencia no es el caso. La independencia es así, mira. Es una serie de periodos lineales y consecutivos. Señorita Claudia, ¿me escucha usted? Por favor. Sí, profesor, dígame. ¿Quién es el jefe inmediato? ¿Quién está a cargo de personal ahorita? ¿Sabe si el maestro John hace tiempo no hablo con él o otra persona directa? Sí, John es el que está a cargo. Bueno, me comunicaré con él después, pero seguiremos adelante, ¿de acuerdo? Te decía, muchacho, gracias, señorita Claudia, gracias. Ya te decía, la independencia es un proceso lineal y consecutivo. ¿Cuáles son los periodos? Vamos a dividirlos en tres, ¿de acuerdo? Tres periodos. La corriente libertadora del sur, desde 1817, que sale dicha corriente de Argentina, hasta 1822, que es septiembre, que San Martín se va del Perú. Bolívar, el protagonista de la corriente libertadora del norte. Él llega en septiembre de 1823 y este periodo de la independencia termina en 1826, cuando él se retira del Perú. Para serte sincero, ya nos hizo libres efectivamente en 1934. Entonces, ¿por qué dura hasta el 26? Porque se quedó aquí en el Perú, implementando ciertas medidas. Si te das cuenta, ay, no siento que voy a fallarme. Ya te decía, si te das cuenta, hubo cerca de un año, de septiembre del 22 a septiembre del 23, donde estábamos en San Martín y Bolívar. A eso lo conocen como la fase peruana de la independencia. Ahí tienen los tres periodos. Eh, Sin embargo, cada uno de ellos se divide en dos etapas también, los periodos. El periodo de la corriente libertadora del sur se divide en dos. ¿Cuál, profe? La campaña libertadora, obvio que de San Martín, hasta que proclaman la independencia en el Perú en 1821, como sabes, Julio. Y su protectorado, que fue su gobierno provisorio, hasta que se va. La fase peruana de la independencia se divide en dos etapas. Vamos a llamarla la fase legislativa y la fase ejecutiva. Uy, lo pensé sin querer admitir. Oh, ya.
¿Por qué se llaman así, profesor? Porque durante la fase legislativa nos gobernó un congreso, nuestro primer congreso constituyente. En cambio, la fase ejecutiva nos gobiernan nuestros primeros presidentes, Ribabuero y Torre-Tagle. La campaña libertadora tiene 2 periodos. La campaña libertadora, obvio que de Simón Bolívar, y hasta que nos hace libres, el 9 de diciembre, y el 11 que se firma la capitulación. Reflexiono. ¿Alguien tiene encendido su audio, creo? Ya, y el 11 de diciembre que se firma la capitulación. De ahí, Bolívar se impuso un tiempo para implementar sus medidas, pero conocido como la dictadura, hasta que se va en septiembre del 26. Ya. Señorita Claudia, ¿me escucha usted? Sí, profesor, dígame. Voy a comunicarme con el maestro John. Ya, dime un minuto, por favor. Ok. Gracias.
Señorita Claudia, es usted lo máximo. Muchísimas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Señorita Claudia, sí se escucha, ¿cierto? ¿Alguien de los presentes jóvenes, dígame, se escucha claro? Creo que no les di los buenos días, disculpe. ¿Se escucha claro, jóvenes? Bajito. Ok, Roger, muchas gracias. Mariana, gracias. A ver, veamos. Señorita Claudia. Dígame, profesor. Por favor, dicen que se escucha bajito, ¿cierto? Sí, se escucha súper bajo. Salgo y entro, por favor, ¿de acuerdo? Ok, no se preocupe. Y ahora, ¿qué tal, jóvenes? ¿Se escucha mejor? ¿Y ahora qué tal, jovencito? ¿Se escucha mejor? Rodrigo, Emily, gracias. Milagro, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo viste? A ver, jóvenes, ¿cómo viste? La clase de hoy es lineal y consecutiva, así que va a ser más sencillo por ese aspecto. Pero en las preguntas que he revisado nos ha venido aspectos del tema que ya hemos visto. Así es que a la hora de iniciar las diapos, haremos un pequeño recuento súper rápido de lo que vimos la semana pasada. ¿Listo? Entonces empecemos en más de todo. Por si me demora pantalla. Comenzar ahora. 2021. ¿Dónde está? Acá no me hiciste mes. Este es HP. Acá estás. ¿Qué? No abre. A ver, anterior. Oye, ¿ven lo que estoy viendo? Ah, Sí, profesor. Configuración, aplicaciones, Office.
Eh, encontré el procedimiento. A ver si con eso basta. Pasa. Veamos. Y ahora sí. Empecemos, muchachos. Bueno, sí, no saben algunos de tu emancipación. La vez pasada se lucía cada uno de estos aspectos, pero vamos a ir de corrido ya, porque solo es un recuento, ya que vienen algunas preguntas. Recuerda las reformas borbónicas, fueron de tres categorías: políticas, económicas y sociales, ¿cierto? Las medidas aplicadas por los borbones en España y en sus colonias para salir de su crisis. Económicamente y políticamente, efectivamente lo consiguieron, pero causaron un gran descontento social. ¿Cierto? ¿Quién aplicó las reformas? Felipe V. Ariel fue un citador que vino aquí a aplicar reformas, y en una de las más importantes, el alza de las alcabalas. Y el último rey en aplicar reformas, el que envió a Areche, fue Carlos III, ¿cierto? Bueno, ahí los tienes a los tres. Eh, Generaron descontento, te dije, uno de esos descontentos, los más importantes, fueron dos. El de indígenas, se rebelaron, ¿cierto? Los más importantes es el de Juan Santos Atahualpa y el de José Gabriel Conarcanqui Noguera, ¿cierto? Y ahí tengo los personajes, pero la de Tupac Amaru tuvo dos fases. Una fase, una fase cusqueña, la de él, y una fase, aymara, la de su sobrino Diego Cristóbal. No te olvides de Tupac Atari también. Ya, también el descontento fue de parte de los criollos. Ellos conspiraron inicialmente, ¿no? Desde Fray Calixto San José Tupac Inca hasta José Faustino Sánchez Carrión, ¿cierto? Fray Calixto, exclamación reivindicatoria, ¿cierto? José Vaquejo y Garrido, los diamantes del país, y el elogio a Jáuregui, Unanue, director del Mercurio peruano y, y jefe de la conspiración de los fernandinos. Toribio Díez de Mendoza, rector del Real Conservatorio de San Carlos y difusor de las ideas ilustradas en el Perú. Juan Pablo Vizcarra Guzmán, jesuita expulsado, autor de Carta a los Españoles Americanos, que fue el documento que más revanchismo generó. Antonio Nariño, ¿cierto? De Bogotá, él tradujo al español el mayor documento de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Francisco de Miranda, él, ¿cómo se llama? Fue el precursor de toda América porque participó en la Revolución Francesa, en la independencia de 13 colonias, y aquí en el Perú fundó logias americanistas, pero terminó traicionado por su gente allá en Caracas. Tradujo al español la Carta a los Señores Americanos de Vizcarra Guzmán. Ribagüero, ¿cierto? Él escribió Manifestación de las 28 Causas, fue colaborador de San Martín y, llegado un momento, primer presidente del Perú, y lo vamos a ver. José Faustino Sánchez Carrión, uno de los más radicales, fanático de la República, se opuso a San Martín cuando estuvo en el Perú, ¿no? Autor de la abeja republicana. Bueno, no te olvides de la crisis de la monarquía española, la invasión de Napoleón Bonaparte en 1808 a España, ¿no? Hasta 1814, que fue derrotado en toda Europa, no solo en España.
tomó preso a Fernando VII. Durante este periodo, por el pueblo español resistió, formando Cortes de Cádiz, ¿cierto? Tomando medidas importantes contra el invasor francés y organizando una forma de gobierno autónomo. Uno de sus más importantes logros fue la promulgación de la Constitución de 1812, que reconoció la igualdad política entre españoles y criollos. Un gran logro para los criollos, pero que luego cuando sale Fernando VII terminaría generando mayor molestia aún. Hasta 1112 que terminó la Constitución, te dije. Bueno, peruanos que participaron en la Corte de Cádiz: Vicente Morales Duárez y Dionisio Tupac Incayupan, que además de otros tres más ya. Pero no importa. ¿Cómo reaccionó el pueblo sudamericano? Los criollos del resto de Sudamérica, formando juntas gubernativas, ¿cierto? Resistiendo contra sus autoridades, argumentando que como el rey está preso, ellos podían autogobernarse, tenían ese derecho. Las más antiguas fueron la de Chuquisaca, Paz y Quito, de 1809 a 1810. Las últimas de 1811 hasta el 15, la de Buenos Aires, la de Bogotá, la de Chile, la de Caracas. Muy bien. En el Perú, no, en el Perú lo que se formó fue rebeliones criollas, o sea, de los que antes conspiraron, ahora decidieron rebelarse, pero no los mismos personajes, otros aprovechando la coyuntura, eh, desde 1811 hasta 1815. Pero no nos olvidemos de los precursores de las rebeliones, los precursores, Gabriel Aguilar y Manuel Ugalde, pero no lograron estallar su rebelión, ¿cierto? Las rebeliones criollas protagonistas: Francisco Antonio José de Cela en Tacna, Juan José Crepio Castillo en Huánuco, Enrique Payardel en Tacna otra vez, y los últimos, Mateo García Pumacao y los hermanos Angulo en Cusco, Ayacucho y Arequipa. Todos estos personajes rebeldes criollos y las juntas gubernativas fueron derrotadas por obra del virrey Abascal, ¿cierto? Su famosa contrarrevolución, que gobernó el Perú él desde 1806 hasta 1816. Bien, eso fue un resumen violento de lo que fue la emancipación. Nos ha venido preguntas. De agua. Ya. Vamos, creo que son 5 o 6 preguntas que nos ha venido el material para responder con este tema. Ahí está Pascal. Vamos con la primera. El Perú colonial del siglo XVIII estaba siendo sacudido por una ola de protestas y rebeliones debido a la explotación y maltrato que sufrían los indios. Las rebeliones indígenas durante la segunda mitad del siglo XVIII tuvieron como característica la de Tupac Amaru, ¿cierto? Y Constantino Atahualpa. Pusieron en verdadero peligro el imperio español. Bueno, al final fueron derrotados. Fueron movimientos bien organizados, no carecieron de una organización militar. Surgen como respuesta, claro, no. Ambas, en la reacción, te dije, estaban descontentos con las reformas. Casi la respuesta. Profe, ¿por qué no puede ser uno? Pues dije, porque así que es, pero no tenían inventando una república, sino un Tahuantinsuyo. La rebelión de Tupac Amaru se desarrolla en el contexto de las reformas borbónicas realizadas por Carlos III. Una de las causas económicas que la provocó fue causas económicas de la reforma borbónica, recuperar la quiebra española, generar más impuestos, a ver, veamos. La creación de tribunales de comercio, no. El aumento del mojarifazgo y la creación de estancos, sí es cierto. Modificar sobre el método del precio y de estancos. Impuesto a los productos de primera necesidad. Al acabar las eso es mejor. ¿Por qué? Si bien es cierto, la mojarifazgo subió pronto, fue reducido de precio. Así que mejor respuesta escasa. Y además que ambas se dieron con elevadísimo precio. Casi la respuesta.
La causa estructural que inició la rebelión de José de Condorcanqui fue, o sea, la causa más importante a razón de peso, la creación del virreinato de La Plata. No, las medidas fiscales de Areche sí lo molestaron, pero fue una de sus causas. La estructural, el trasfondo, fue la aplicación de la reforma económica. Contra todo eso es que se revela. Los hombres han nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos. Este párrafo se encuentra en la Declaración del Derecho del Hombre y Ciudadano, documento que fue difundido en América por quien tiene buena memoria. A ver, ¿quién tradujo al español esa obra de la Revolución Francesa? Era de Bogotá. Antonio Nariño. Muy bien, vos. Qué buena memoria. En 1808, Napoleón y sus ejércitos invadieron España. El rey español Carlos IV abdicó y su hijo Fernando VII fue tomado cautivo. Sin rey, porque no admitían el que les impuso Napoleón, los españoles iniciaron la resistencia. Organizaron un sistema de gobierno, las juntas, o sea, las juntas normativas o cortes de Cádiz, y llegaron a redactar una constitución. En América, los criollos decidieron autogobernarse formando juntas de gobierno que se caracterizaron por, estar formadas por criollos y peninsulares con ideas reformistas no separatistas. Ser todas fidelistas, no, bueno, dijeron ser fidelistas, pero en la práctica quisieron separarse. Eran patrañas nomás. Oponerse al absolutismo sí, evolucionando rápidamente hacia el principio de independencia. Claro, lucharon pronto por su independencia, caso Buenos Aires. Así que la repite casa. Y no se sometieron al Consejo de Regencia Español, por si acaso. Se declararon autónomos. La repite casa. Corresponde a las medidas tomadas por la Corte de Cádiz. A ver, libertad de industria, comercio, autonomía y gobierno, no. Libertad de cultivos, no. Elección de autoridades locales a través de cabildo, no. La libertad de ideas, sí, culto y comercio, claro. De grandes logros para la igualdad política con los criollos. Bien, esas son las preguntas. Ahora ya veamos el tema de independencia. Ay, no me sobra la pastilla, jóvenes. Voy diciendo que voy. Hay que ser. Ya, iniciemos, muchachos. Como dije, es una serie de hechos lineales consecutivos. Empecemos con la corriente libertadora del sur. Protagonista, José de San Martín y Matorras, ¿de acuerdo? 1817, 1822, como te dije, 2 etapas. Vamos a ver la primera. La corriente libertadora, rapidito, ya para que vean los hechos que realizó antes de proclamar la independencia. Un mapa nos va a ayudar con esto. Sale de Argentina, de la región de Cuyo, ¿cierto? Sujeto libertador, que inicialmente se llamó los granaderos a caballo. Luego será conocido como el Ejército de los Andes. Saliendo de ahí, de Argentina, exactamente la provincia de Mendoza, Cuyo, ¿de acuerdo? Logra atravesar la cordillera de los Andes, se conoce como el Paso de los Andes, y llegó hasta Chile por sorpresa, atacó a los españoles, ¿de acuerdo? Fue un gran mérito. Con apoyo de las tropas chilenas logró vencer a Marco de Font en la batalla de Chacabuco. Fue la batalla de inauguración de la corriente del sur y ganaron. Pero más adelante vino un problema. Dirigiéndose más al sur, ¿de acuerdo? Se enfrentaron con los españoles, esta vez en Mariano Osorio, y derrota al ejército libertador en la batalla de Cancha Rayada. Pero el resto de los criollos, enterándose de la llegada de criollos chilenos, enterándose de la llegada de una corriente libertadora, deciden apoyarnos. Y así, de acuerdo, de manera definitiva logran un triunfo ante el mismo Mariano Osorio en la batalla de Maipú, sellando la independencia de Chile en 1818.
Inmediatamente se formó un gobierno de carácter republicano cuyo presidente fue Bernardo O'Higgins. ¿De acuerdo? O'Higgins no escatimó en ayudar con recursos a la campaña de San Martín rumbo al Perú. Pero les pusimos estas condiciones, como cual, profe, la apertura del mercado peruano. Y es que recuerda que durante la colonia el comercio aquí era regulado por un tribunal existente en Callao, lo cual los ponía en desventaja. Era estoy hablando del tribunal de consulado. Le pidieron que lo clausurara y aperturara el comercio. Bueno, San Martín envía primero a su marino Tomás Alexander Cochrane para que haga una misión de reconocimiento. Una expedición marítima, lo cual le fue recontra bien. Logró partir de Valparaíso, llegar a las costas del Callao, bombardear algunas zonas estratégicas, ¿de acuerdo? Tener contacto con algunos criollos, más al norte sobre todo, con Ribabuelo, por ejemplo, le brinda cartas náuticas. Estuvo en Huacho, de ahí partió hasta Paita. En Paita también logró atacar algunos regimientos españoles. Lo interesante es que fue difundiendo las ideas de independencia. Y antes que San Martín venga por este viaje de Cochrane, ya algunas ciudades y cabildos se autoproclamaron libres. Fue el caso del camino de Supe, al norte de Lima, y la intendencia de Trujillo, allá en la actual Libertad. Bien. Cochrane regresa con la buena noticia que su campaña fue un éxito, que difundieron las ideas de independencia y le brindan los documentos que les dieron con los que tuvo contacto aquí en el Perú para recomendar a San Martín dónde desembarcar. Y así fue. Ahora el partido de Valparaíso también. Y entre lo que te conté, mira, que se proclama el presidente, pero que no fue San Martín, el mismo pueblo, el mismo cabildo, se proclamó ahí en Trujillo a instancias de don Bernardo Torres Tagle, que luego sería presidente del Perú. Era intendente en ese entonces. Bueno, ya con esas noticias, San Martín inicia su campaña al Perú. Como te dije, sale de Valparaíso, ¿cierto? Bien, ¿para qué venir al Perú una corriente libertadora, profe? ¿Por solidaridad? No, querían asegurar su independencia política. No estaban seguras si el Perú seguía un fuerte regimiento español. Acá había más de 20.000 realistas, te dije eso la clase pasada. Vencerlos iba a ser difícil. Bueno, San Martín pensó que lo conseguiría con ayuda de los criollos, lo cual pasa a ver cuando vemos un protectorado no le fue tan fácil. Una cosa que feo, sí, no le fue nada fácil. Sigamos, ¿ya? Bueno, ya parte Valparaíso. Desembarca en lo que es Ollica, en la bahía de Paracas, y establece su cuartel general en Pisco, ¿de acuerdo? Su primer cuartel general. Profe, fue el 7 y 8 de septiembre de 1820. De inmediato Pezuela se entera, así es que Pezuela ofrece una entrevista con él, pero una entrevista impersonal, o sea, iba a ser a través de sus delegados. Ambos no fueron a esa entrevista, la famosa conferencia de Miraflores. Lo importante de esa conferencia es que San Martín propone la independencia del Perú, que se acepte de manera oficial, sin realizar batalla ni resistencia, a lo que Pezuela no acepta. San Martín sabía que Pezuela solo quería ganar tiempo, que la mayor parte del ejército español estaba en la Sierra Sur, así que se apresura en entrar a Lima, pero ¿cómo? Rodeándola. Envía a Álvarez de Arenales. Esa conferencia fue un fracaso, como te dije, y fue impersonal, cada quien envía a sus respectivos delegados. Ya, envía a su mejor general a la Sierra Central, ¿a quién, profe? A Álvarez de Arenales. Pero tendrá ciertos triunfos en la Sierra Central, así, claro, parte de Pisco, rumbo a Junín y luego a Pasco.
Ahí en Junín reclutará montoneras. En Pasco tendrá un triunfo alucinante, ¿sí? En la batalla de Cerro de Pasco logra derrotar al general O'Reilly y todo un batallón enemigo, el batallón Mancia, se pasó a las filas patriotas. Ah, qué loco, más de 2000, con todo regimiento, baterías, municiones y demás, lo que fue una jugada brillante. Luego Granales se percata para entrar ya, o sea, se prepara para entrar a la capital, ¿de acuerdo? ¿Quién fue el jefe del batallón Numancia, profe, que decidió unirse a las tropas patriotas? ¿Quién fue el realista que ahora se vuelve patriota? Andrés de Santa Cruz. Él tendrá notable protagonismo en esta historia y en los inicios de la República también. Bueno, debes saber que en estos hechos de la sierra, los montoneros apoyaban peleando, los indígenas buscando su libertad, les prometieron varias cosas. Hasta las mujeres participaban como espías, pues una joven espía, esposa de Andrés Bellido, fue capturada y fusilada por orden del realista Carratalá, ¿de acuerdo? También era uno de los altos mandos. Bueno, debes saber que fue durante este periodo, ¿de acuerdo? El de María Pardo de Bellido. Muy bien. Profe, y entonces Arenales rodea Lima por la sierra. En Lima había miedo por saber que iban a hacer las montoneras ante la capital. Bueno, por mar, San Martín envía a Cochrane. Su misión era bloquear el puerto del Callao, no dejar que entre ni salga ningún barco español. No solo hizo eso, sino que se robó un barco, el mejor barco español, la Esmeralda, ¿sí? Y ahora fue parte de las tropas patriotas. Con esa jugada, España se queda sin escuadra importante. Por eso las batallas serán vía terrestre, nada más, no vía marítima. Qué loco. Y bloquea el puerto del Callao. Bueno, San Martín, que lo acompañaba, abandona Cochrane y se va al norte, ¿de acuerdo? Exactamente en Huaura, donde instala su segundo cuartel general. Pezuela, al ver que Lima está rodeada por el oeste, por el este y por el norte, no le queda más remedio que ir al sur. ¿Sí? ¿A dónde se va? A Cusco, rumbo al Cusco. Sin embargo, saliendo de Lima, en el fondo de Napuquio, los altos mandos militares creyeron que todo esto era responsabilidad suya y aprovechan el descontento para darle un golpe de estado. Lo sacaron. Era la primera vez que eso pasaba, que un conjunto de militares aquí se levantaba contra el virrey, pero la situación lo apremiaba. Así que pasaba en Europa, profe, en ese entonces. ¿Recuerdas que te conté que el rey salió de prisión y eliminó la Constitución? Pues hubo un gran levantamiento popular del pueblo español en 1820, pidiéndole al rey que acepte otra vez la Constitución. Fue violenta. Juan del Riego, militar español, de acuerdo, tuvo éxito y obliga al rey otra vez a jurar la Constitución, ¿sí? Todo eso se vivía en Europa desde 1820 al 23. ¿Por qué? Porque después ya serán derrotados por un ejército que la Santa Alianza envió a los 100.000 hijos de San Luis. Bueno, entonces logran sacar a Pezuela y ahora nombran como su nuevo virrey a José de la Serna Hinojosa. Bien, la Serna de inmediato pretende entrevistarse con San Martín. San Martín acepta. Él también lo invita a participar y esta vez fue una conferencia de carácter personal. Lo importante de la conferencia es que San Martín revela por primera vez sus planes, su proyecto. Así cual, profe, instalar en el Perú. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué se baja esto? Su proyecto, ¿cuál? Instalar en el Perú una monarquía constitucional. La primera vez que lo revela de manera oficial. Lo cual, pues, no fue aceptado por la Serna. Así que esa conferencia también fracasa. Bien, San Martín entonces se apresura para entrar a Lima. Y en 4 lugares distintos, desde el 17 hasta el 28 de julio, desde el 15 al 28 de julio proclama la independencia, ¿cierto? En Lima, el que fungía de jefe de cabildos del alcalde era el conde Isidro de Cortázar. Él facilita el ingreso de San Martín a Lima para la proclamación de la independencia, por si acaso. Y el que elaboró el acta de independencia, así como Thomas Jefferson elaboró el acta de independencia allá en Estados Unidos, aquí fue Manuel Pérez de Tudela, por si acaso.
Y ahí tienes una fotografía de el acta de independencia que firmaron. Los asistentes firmaron por compromiso, ¿no? Porque vas a ver que el financiamiento no le dan, ¿de acuerdo? Desde este momento el Perú puede considerarse libre e independiente porque es voluntad general de su pueblo y es justa su causa. Y Dios la defiende, fueron sus palabras. Bueno, respondamos nuestra preguntita, joven. La independencia, además de un enfrentamiento militar, fue también un escenario de propuestas políticas diversas. Así en la conferencia de Miraflores de 1920, Miraflores, no Punchau, los representantes de José de San Martín plantearon a los delegados del rey Venezuela. ¿Te recuerdas qué plantearon? Reconocimiento de la independencia americana. Eres una muestra, claro, o sea, que se reconozca sin pelear la independencia del Perú, lo cual pues la esfera no acepta. Nada más, ahora aprendiste un montón, ¿eh? Pero solo nos viene una pregunta. Vayamos con la segunda parte de esta corriente hasta ahora. Personajes claves aquí, Cochrane y Arenales, sin lugar a dudas. Ahora vayamos con el protectorado. ¿Qué fue eso? El gobierno provisorio de San Martín en el Perú, una vez proclamada la independencia. El 28 de julio proclamó la independencia, el 3 de agosto, 5 días después, está instalando oficialmente su protectorado. Ya. ¿Cómo debemos entender el protectorado? La primera definición ahí está, mira, el gobierno provisorio, ante la falta de nación, él se dio cuenta de inmediato que la clase criolla que estaba dividida, estaba fragmentada, no estaba organizada, había reformistas, separatistas, fidelistas y demás. Y su actividad económica a la que se dedicaban también es distinta. La verdad, mi ministro, por favor. Estoy resfriado por algún tipo de virus, debe ser porque me vienen náuseas, pero no tengo dolor de estómago. ¿Qué será? Y la cabeza me da horrores. Ya. Gobierno provisorio de San José de Martín era ya sabes, encontró un sector criollo dividido, fragmentado. Creyó entonces que para consolidar la independencia se tenía que tener una dirección ejecutiva, un gobierno efectivo. Y como él no quiere una república, no se proclama presidente. Así es que provisoriamente, como en el Perú dijo él, por eso lo llamó protectorado, se proclamó protector del Perú, por si acaso. Ya sabes que su ideal político era establecer en el Perú una monarquía constitucional. Desde la conferencia de Punchauca lo manifiesta. Y él tratará en este protectorado de implementarla, tratará de hacerlo. Ese fue no su error, era su proyecto, pero fue la razón por la que se ganó un montón de enemigos. Además de que otros no querían la independencia. Quería dos cosas, la independencia del Perú e instalar una monarquía. Ambas cosas le trajeron broncas. Así había gente fidelista acá por recuerdo a la profe. Su objetivo es obtener financiamiento, claro. Su ideal político. Implementarlo era lo que quería. Pero para lograr todo eso se requiere financiamiento. Los criollos de Valparaíso no se la pusieron gratis, pues, y además le pusieron barcos, pertrechos, comisión hasta que llegara. Todos los gastos, incluso el pago de las tropas, que eran chilenos y chilenas y argentinas. El pago de las tropas corría de cuenta del Ejército Libertador y de los criollos que estaban acá en el Perú, que paguen su independencia mínimo. Eso dijeron los chilenos. Pues allá también ellos agradecieron la ayuda de la corriente del norte, del sur de San Martín, pero también participaron y pusieron su plata, los criollos de Chile, pero fue fácil eso, ¿sabes por qué? Primero, porque el regimiento español con el que pelearon no era tan abundante, y segundo, porque los chilenos sí estaban organizados, eran su élite, el 90% de ellos, de los más ricos de su tierra, eran comerciantes.
Así es que si hablaban el mismo idioma, tenían los mismos intereses. En cambio, en el Perú habían diversos tipos de gente que había hecho plata. Los que tenían obrajes, los que tenían explotación de recursos o estancos en la selva, los hacendados de la sierra, los comerciantes del Callao, en fin, un montón. Los caciques, los jesuitas que ya fueron expulsados. Pues había todo tipo de gente rica en el Perú, con diversos intereses. Él pensó porque lo financiarían, pero no lo financiaron, que por eso finalmente fracasó su doctorado. No obtuvo el financiamiento para sus objetivos políticos y militares. Bueno, lo interesante, entonces, ¿cómo vemos el doctorado? Te voy a contar las medidas que él tomó. Las medidas que él tomó no fueron al azar, tenían un objetivo claro. Obtener financiamiento, pues, de esos sectores. Trató de quedar bien con los sectores que tenían billete para que lo eleven el globo, para que estoy hablando, para que eleven, ¿no? Esta reforma que le decía. A ver, mira, tres, tres intentos tuvo. Sí, vas a ver, voy a dividir acá en tres, ahorita va a aparecer. Lo que veas acá son las medidas que San Martín tomó para hacer que los criollos lo financien, pero no lo financiaron, y vas a ver. Las medidas que aquí aparezcan, que son la mayoría, que él tomó durante su doctorado, fue para que el capital extranjero, o sea, otros países, nos prestaran plata para la independencia. Pero fracasó no porque no le dieran, sino porque esperó un montón y no llegaba todavía la expedición que él mandó. Y aquí llegó más adelante cuando ya se fue. Alucinante, ¿no? Y aquí lo que yo te escribo acá es el contexto que él vivió y las medidas que tomó para ganarse el apoyo de la corriente libertadora del norte. Le pidió a Bolívar, sí, pero también no le prestaron. Por eso Asado ya se decide irse del Perú. Tres intentos y ninguno tiene éxito para obtener el financiamiento. ¿Qué esperabas? Es como si el Perú no hubiera querido ser libre. Cualquiera se quita, se le entiende. A ver, damos las medidas con el sector criollo, ¿ok? Acá encontró pues el sector criollo divididos, ¿no? Dos sectores, conservadores y liberales. Que él quiere financiamiento de ellos, no quiere que no le presten, quiere tener financiamiento, así que trata de quedar bien con ellos. El conservador recuerda que tiene títulos nobles, por eso, para conservar sus títulos nobles, pero con otro nombre peruano, creó la Orden del Sol para los hombres y la Banda de Seda para las mujeres nobles peruanas. El conservador es recontra pegado a la religión católica. Los liberales querían libertad de culto, pero San Martín quería el apoyo de ellos, así que declara la religión católica como oficial. Tolerancia de culto hay, en su doctorado hubo tolerancia, pero la oficial es la católica, lo cual molestó pues a los liberales. Pero los conservadores estaban felices, tú dirás, no, ¿por qué? Ellos eran esclavistas, ¿cierto? Tenían esclavos negros, estos conservadores eran hacendados en la costa, tenían trapiches en la sierra también. Bueno, San Martín debió abolir la esclavitud, como lo dice en Chile, pero con tal de obtener su financiamiento, él tenía que abolir la esclavitud, pero que no lo hizo, tomó una medida a medias. ¿Cuál? Decretar ley de vientres, o ley de vientres libres, como se le llama. ¿Qué fue eso, profe? El negro no será libre, solo sus hijos, que tenga desde el 28 de julio de 1921, que él proclamó la independencia. Los nacidos de esa fecha se consideran libres. Lo cual, pues, para el negro fue una estupidez, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaría para ver a sus hijos libres? Así es que lo odiaron a San Martín. Estas reformas, pues estas medidas, no se ganó el apoyo del conservador porque él no quería liberar a su negro para nada, ni siquiera a los recién nacidos. No le prestaron. Siguiente intento, el sector liberal, pues, a ver, también a ellos, trata de quedar bien, ¿no? Él quería la independencia, así que ellos también, por ende, debieron apoyarlo, pero se enteraron de su proyecto, la monarquía constitucional. No lo apoyaron por eso. Para quedar bien con ellos, logra abolir el tributo que ellos exigían y la mitad. ¿La mitad? Sí, pues la mitad minera. Tomó esa medida, además que reglamenta, o sea, establece un nuevo reglamento, reglamenta el comercio interno y también el externo, pero
anula, no elimina, pero anula algunas funciones dentro del consulado, molestándolo más a estos criollos. Y cuando se enteran, ¿no?, que quieren meter una monarquía, se oponen aún mucho más. ¿Quién fue el cabecilla de esta oposición contra don José San Martín? José Faustino Sánchez Carrión. ¿Sí? San Martín trató de convencerlos, ¿sí?, propiciando el debate de que lo mejor que podía tener el Perú era una monarquía, convencerlos. Ese centro de debate fue la Sociedad Patriótica, una suerte de club donde intelectuales liberales y conservadores plasmarán sus ideas de qué es lo mejor para que el Perú se gobierne. Se le considera el primer debate doctrinario de la historia republicana. A ver, profe, cuénteme quiénes fueron sus intelectuales. Los partidarios de la monarquía constitucional, o sea, partidarios de San Martín, era Bernardo Monteagudo, sin lugar a dudas, su más grande colaborador, su mano derecha, ¿de acuerdo? Ignacio Moreno y Hipólito Unanue Pavón, que después era su ministro de Hacienda. Pero contrapartidarios de estos, o sea, los enemigos de la monarquía occidental e hinchas de la república, serán Mariano José de Arce, Manuel Pérez Tudela, el mismo que elaboró el acta de independencia, ¿recuerdas? Francisco Javier Mariátegui, pero el más radical de todo, ya te dije, ¿no? José Faustino Sánchez Carrión, a la profe. Así es que, sí, la mayoría se opuso y no pudo implementar de manera legítima su monarquía constitucional. A la profe, pero terco San Martín, ya vas a saber qué hará después. Como Sánchez Carrión se oponía y todo su grupo, San Martín trató, ¿sabes cuál era su flor en el debate? Que el pueblo merece una república, que el pueblo quiere una república. San Martín entonces trató de convencer al pueblo de que lo mejor es la monarquía. Por eso promulga dos periódicos, ¿no? El Heraldo y El Sol, para de lectura popular, difundiendo las ventajas de una monarquía constitucional. En cambio, los republicanos, para contrarrestarlo, publicaron La Abeja Republicana. Profe, ya hacía secas, de verdad. ¿Cuál era lo mejor? Bueno, para ese entonces San Martín no se equivocaba, con una clase dirigente dividida, sin partidos políticos preparados, sin conciencia política, con intereses económicos por delante y con indígenas que no eran ciudadanos. Lo mejor era un gobierno que los proteja. ¿Sí? Una monarquía hace eso, una monarquía protege. Una monarquía con una constitución, pues, grupos políticos que limiten el poder del rey. Pero no le hicieron caso. Hoy hablar de monarquía, no, pues ya no, los tiempos son distintos. A ver, segundo intento el capital extranjero, cierto, pese plata al exterior, pero él sabía que un país no le presta plata a personas. Un país presta plata a otros países. El Perú tenía que ser un país si quería que le presten plata. Por eso hace todas estas obras, para dar a entender que el Perú es un país ya formado y consolidado. Se firma la independencia, se hizo se establece un estatuto provisorio. ¿Qué fue su profesor? Un conjunto de reglamentos internos momentáneos, porque había que tener una constitución, había que promulgar una constitución. Para eso mandan convocar un congreso que se instale, pero demoraba mucho en instalarse. Hasta la constitución, por eso prefiere establecer su estatuto provisorio, ¿de acuerdo? Todo país tiene ministerios, nos dio 3 ministerios. Ministerio de Hacienda lo puso a cargo a Hipólito Unanue, Ministerio de Guerra lo puso a cargo a Bernardo Monteagudo, y Relaciones Exteriores lo puso a cargo a García del Río. ¿De acuerdo? Ya. Profe, ¿qué más medidas? Todo gobierno independiente, todo Estado tiene instituciones. Nos da un banco auxiliar que acuñó los primeros papeles moneda que fueron de poca circulación porque la gente no los aceptaba. Y desconfiaba de que la gente acepte esa moneda. También nos dio una biblioteca nacional, donó su propia colección personal de libros, a que mandó a traer desde su patria, para que el Perú tenga una biblioteca. Pues la escuela más antigua en la biblioteca, si visitas, es la escuela San Martín, don José San Martín. Y la primera escuela normal, ¿qué fue eso? Una institución para formar profesores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Como un pedagógico. También nos da una marina de guerra. Mira, toda la institución que está creando para hacer entender que el Perú es un país.
También todo país tiene símbolos patrios. O sea, fue nuestro primer símbolo patrio, como la primera bandera que ves ahí, de franjas diagonales y como escudo un sol naciente, ¿no? En medio de tres cerritos y un marco. Claro, necesitamos. Profe, bueno, entonces con esas pruebas mandó a la misión García Parecín al extranjero para buscar financiamiento a Inglaterra, pero demoraba mucho. Y paró y 100, y ese lo acompañó secretamente con la misión de buscar un príncipe, de buscar en Europa un noble miembro de la casa austriaca, Habsburgo, de la casa Tudor, de la casa Estuardo, cualquier linaje europeo de prestigio que quiera ser rey del Perú. Pero Parodi no lo encuentra. Y García del Río aún no llega a la profe. Bueno, en vista que todavía no hacía plata, Cochrane, recuerda que era mercenario contra José Martín, se cansa de esperar y se va a Chile. Roba las arcas de el consulado y se roba la esmeralda también, se la lleva y se la vende a los chilenos al mejor postor. Qué loco. Su último intento, pedirle plata a Bolívar, y es que al norte Bolívar sí tenía éxito. Cada país que le independizaba lo convertía en una república y obtenía financiamiento de Inglaterra. Así que él sería como un intermediario con los ingleses para apresurar la cosa. Bueno, entonces, ¿qué medidas tomó para convencer a Bolívar de que le preste? Pues a ver, intentar convencerlo. Acá te van algunos hechos. ¿Sabes tú que en ese entonces el Real Felipe todavía seguía en manos realistas? La fuerza del Real Felipe. Pero durante el gobierno de San Martín, los militares ahí se cansan de esperar la ayuda económica militar del nuevo virrey y deciden entregarlo a los patriotas. Se rinden, ¿de acuerdo? José de la Mar dirigía el Real Felipe. Creación de la prefectura de Lima, claro, para formar jueces, fiscales, gobernantes internos. Crea la Legión de la Guardia, un ejército preparado específico para apoyar a Sucre. Resulta que Sucre envió una misión diplomática pidiéndole a San Martín que le envíe el batallón Numancia. ¿Y por qué? Porque estaba formado por, la mayor parte de sus soldados estaban formados por miembros de los estados del norte, de Bogotá, de Caracas, ¿sabías? Pero San Martín no, solamente le envía a la Legión de la Guardia. El hecho es que con ese apoyo, peruanos y gran colombianos, y es que Bolívar estaba uniendo a las naciones del norte. Bueno, venezolanos, colombianos y peruanos unidos logran vencer a los españoles en la batalla de Pichincha, y con eso se consolida el triunfo de la victoria, la independencia de Ecuador. Bueno, el mérito se le dio a la corriente del norte. El Perú envió una división de ayuda nada más, pero sin el apoyo peruano quizás el resultado hubiera sido otro, por si acaso. Bien, con ese beneplácito, San Martín pensó que Bolívar estaría agradecido, así es que viaja para entrevistarse con él, ¿de acuerdo? Un detalle, antes de la entrevista con San Martín estaba camino allá a Guayaquil para entrevistarse con Bolívar. Acá sus tropas sufren una derrota en Ica, la batalla de Macacona, a la profe. Bueno, finalmente se entrevista con Bolívar en la conferencia de Guayaquil. Esa conferencia también fue un fracaso. ¿Por qué, profe? Porque Bolívar no le presta plata, no le da financiamiento, argumentando que al Perú lo libera él, que no está de acuerdo con su monarquía constitucional y que él tiene proyectos más grandes que el de San Martín. 2 soles no brillan en el mismo cielo, le dijo, con un mensaje sublime para que se retirara del Perú. Bueno, ya asado, llega a Lima y se entera que el Congreso ya está instalado ya. Y que, adivina, había expulsado del Perú a Monteagudo por su afán monarquista constitucional. Así que molesto por San Martín también se despide del Congreso y se va del Perú. A la profe. Bueno, veamos. Medidas económicas tomadas durante el protectorado. A ver, yo te di todas las medidas. Vamos, chancones. Solo hay 2 que yo te dije, solo hay 2. Vamos, dímelo.
Surge el papel moneda. ¿Cómo no? ¿Cuál es el otro? Medidas económicas que él tomó. Se implanta el libre comercio. No, libre comercio. Él clausuró el tribunal de consulado. Hay otra, ¿no te acuerdas? Que no tuvo éxito, pues, pero fue una medida. Ahí no dice que tiene éxito. Solicita un empréstito a Inglaterra. Claro, se envió una misión, pues se solicitó lo que no se consiguió durante su... Se consiguió finalmente, pero en otro gobierno ya, no cuando él estaba aquí. Claro, es 2 y 4. Muy bien. Eh, veamos. José de San Martín, luego de proclamar la independencia, fue nombrado protector del Perú. Según el plan político de San Martín, el protectorado debería ser un régimen, a ver, según su ideal político, te dice. Vamos, jovencito, está fácil. La D. De transición a la monarquía constitucional. Muy bien, monstruos, muy bien, clarito. Pero lee mejor, varón, así como la dama. Ahora si aprendes más. Otra más, mira. El plan político de José San Martín consistió en hacer reformas económicas, sociales y políticas. Para ello dictó una serie de medidas. Una de estas fue la fundación de la Sociedad Patriótica, cuyo fin consistió en, ¿para qué te recuerdas? Convoca a la Sociedad Patriótica. No fue para fomentar el debate y así convencer de algo. A ver, toma. Difundir las ideas monárquicas. Claro, pues difundirlas, hacer ver que era lo mejor para el Perú, pero fue más gente la que se opone, no se dejó convencer, digamos. Sí, ya, que acabamos protectorado, ¿lo ves? Ah, ya. Personas claves aquí, y no nos olvidemos, ¿cierto? De María Parado Bellido, que en el episodio anterior ya la había fusilado, pero es prócer, pues, de la independencia. Profe, ya llegamos a la fase peruana, ¿cierto? Como sabes, aquí hay 2 etapas. Luna Pizarro, ¿de acuerdo? Es protagonista principal de esta fase legislativa. Ay, no. Ay, sigamos adelante. Ya. A ver, profe, ¿por qué fase legislativa? Porque el Congreso tuvo aquí la batuta. Cuando Luna Pizarro fue presidente, ¿te acuerdas que San Martín se va del Perú y ya el Congreso está instalado? Pues bien, habían elegido a Luna Pizarro como su presidente formal, porque antes había sido elegido otro como provisorio. Bien, Luna Pizarro y la mayor parte del Congreso peruano tendrá en sus manos el gobierno del Perú, por si acaso. En cambio, digamos que no les fue muy bien en su lucha contra los españoles, lo cual motivará que el ejército les dé un golpe de Estado. Fue una amenaza si no les nombraban un presidente que gobernara, porque varias cabezas pueden gobernar. ¿Cómo? ¿No nombraban un presidente? No. Estos infelices del primer Congreso peruano tenían miedo de que surja un caudillo autoritario, alguien que esté por encima de los intereses de la República. Ah, por cierto, este Congreso oficializó la República, lo tomó como modelo de gobierno. Y tenían miedo que surja un personaje tipo rey, que haga lo que quiera. Por eso no nombraron un presidente. Les faltó madurez política. Pues bien, el ejército tiene que obligarlos para que recién le nombren un presidente. Así sale elegido Ribagüero. De acuerdo con Ribagüero ya se inicia la fase ejecutiva y luego también Torre Tagle. Vamos a ver las 2 fases al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Para que vean los principales hechos, de un lado y luego del otro, ¿no? Obvio. A ver, profe, la fase legislativa. Vamos a conocer este primer congreso para que veas su naturaleza y demás. Objetivo, elaborar la primera constitución. Dijeron ellos que ese era su objetivo, pues, pero les tomaría tiempo. Así es, ya están instalados recién, hasta hacer la constitución va a tomarles tiempo. Claro, profe. Entonces, otro objetivo, definir la forma, claro. Profe, yo tengo una república. Sí, yo tengo la república de arranque, pero ahora había un problema. ¿Qué tipo de república optarían? ¿Sería una república como la estadounidense, como la de Brasil, de acuerdo así, federal?
o una república unitaria, como en la mayoría de repúblicas en el mundo. Como te dije, si hubiera sido federal, le hubieran dado independencia a muchas regiones, pero no querían eso, ellos querían controlarlo todo. Por eso optaron por una república unitaria. Malditos, ¿no? Ya. ¿Quién fue su presidente provisorio? Te dije Toribio Rodríguez Mendoza. ¿Recuerdas? El ex rector de Convento de San Carlos. Pero su presidente efectivo oficial después de elecciones internas en el Congreso fue Francisco Javier de Pizarro. Excelente orador, sacerdote, por si acaso. Pero recuerda que para ese entonces los sacerdotes también eran intelectuales. La educación se impartía también en el clero. Así que no es de sorprender que muchos de los, no era la mayoría, pero algunos de los miembros eran sacerdotes de este primer congreso, aparte de abogados, ¿no? Y otros intelectuales. Ya, profe, ¿dónde estuvo su sede? En lo que es hoy la casona de San Marcos, en el Parque Universitario. Era el ex Real Culto de San Carlos. ¿Cuántos miembros tuvo? 57, aunque ya cuando llega Bolívar eran 63, ¿de acuerdo? 57 miembros. Y como sabes, optaron por la unicameralidad, no la bicameralidad. Esas son sus características. Ahora, ¿qué medidas tomaron, profesor? Eligen el sistema republicano unitario. Optaron por, ¿te crees que era el debate? Saber qué sería si fuera unitario. Terminaron optando por el unitario. Optaron por el unitario. Ah, ya, profe. Desautorizan la misión García Parucien. Se enteraron, pues, que hubo una misión que fue a pedir plata y no se molestaron por eso. Se molestaron para la misión secreta que iba para Parucien, de buscarle un rey para el Perú cuando ellos ya optaron por la República. Por eso desautorizaron esa misión, pero solo esa función, no desautorizaron la plata. ¿Llegó aquí? No, todavía no llega. Suprimen todos los títulos de Castilla. Recuerda que San Martín había reconocido títulos, pero como otro nombre, ellos suprimen. En una república no puede haber diferencia entre los hombres, dijeron. Pero aunque era puro foro, pero eliminan títulos de Castilla. Y ahora, como te dije, no eligieron un presidente. Debieron hacerlo como Congreso. En su lugar nombraron una junta gubernativa, sí, una junta de gobierno, dirigida por 3. Lo llaman el triunvirato cívico-militar, porque uno era militar, dos eran civiles. El militar era José de la Mar y Cortázar, y los civiles eran Salazar y Baquíjano, ¿de acuerdo? Y Felipe I de Alvarado. Manuel Salazar y Baquíjano y Felipe I de Alvarado. Ya, muy bien, así es que ellos, su misión era hacerla de un presidente, o sea, ver cómo se las arreglan para luchar contra los españoles, ¿cierto? Pues bien, ellos organizaron lo que llamaron la primera campaña en los puertos intermedios. El nombre lo da San Martín antes de irse. Les recomienda atacar a los españoles desde los puertos intermedios. ¿Qué es un puerto intermedio? Puertos ubicados entre puertos importantes. Puerto importante en Sudamérica, pues no sé, Callao y Valparaíso. Cualquier puerto que esté entre ellos es un puerto intermedio. Cobija, Arica, Iquique, Hilo, son puertos intermedios, ¿cierto? Muy bien. Así es que Moquegua su objetivo, o sea, Hilo. Se fueron hasta ahí con un ejército preparado. ¿Quién dirigía este ejército? Como ves, es un anciano que, ¿te recuerdas a Felipe Antonio Alvarado, uno de los miembros de esta junta militar, esta junta gubernativa, perdón? Pues era su hermano mayor. Lo recomendó porque tenía experiencia militar, sí, pero se pasó de experiencia, ¿no? Mira. Y él, pues, fue un fracaso su campaña. Así, profe. Sí, de verdad fue un reverendo, una reverenda derrota. Objetivo, atacar desde la Sierra Centro-Sur. Mal plan. Atacaba a los españoles hundidos, eran fuertes. Pues fueron masacrados en la batalla de Torati y Moquegua, lo cual molestó al poco ejército sobreviviente. Recontrasados regresaron a la capital y amenazan al Congreso con disolverlo si es que no les nombra presidente. Fue un golpe de Estado, el primero de historia peruana. Curioso, nuestro primer presidente es elegido con un golpe de Estado, el motín de Balconcillo. Así llega la presidencia de Agüero. ¿Fue al que propusieron? Sí, fue al que propusieron. Pero ¿quién lideró el motín de Balconcillo? No fue el Agüero, fue el propuesto. Los militares amotinados estaban dirigidos por Andrés de Santa Cruz. ¿Recuerdas a este personaje? Sí, te dije Santa Cruz,
fue el ex jefe del batallón Numancia, ¿no? Que apoyó a San Martín también. Bueno, veamos el gobierno de Rivadavia cómo fue, profe, qué medidas tomó. ¿Recuerdas el empréstimo que San Martín solicitó? Llegó por fin durante su gobierno que le echaron. Así que con esas 1.200.000 libras esterlinas pudo hacer alguna obra, como cual adquirir buques, por ejemplo, fortaleció nuestra marina, equipó a nuestras tropas con ciertos pertrechos y solicitó apoyo militar a la corriente. ¿Recuerdas? Él supo que San Martín se fue a pedir ayuda a la corriente del norte, pues, perdón, y claro, y que San Martín había enviado una tropa para apoyarlos, pues es hora de que devuelvan el favor. Quería que envíen una tropa, no les pide ayuda, no les dice vengan al frente, intervengan, les pide una ayuda diplomática. Pues Bolívar estaba, ¿sabe por qué Bolívar todavía no llegaba? En su carácter, su proyecto, su plan, era también que dependan de él para que no se opongan a las ideas que él tomara estando en el Perú. Tendrían que llamarlo para que él venga, esa era su política. Así fue en su propia patria. Él independiza primero Colombia, ¿sabías? En su patria tuvieron que llamarlo para que él independice. Pues bien, algo así similar quería, por eso es que estaba esperando, pero no lo llamaban. Lo único que hace Rivadavia es solicitar su ayuda diplomática. Pero Bolívar se las arregla, envió un ejército de 3.000 gran colombianos con tal de generar aquí en el Perú la discordia, la desidia y fracasar en su proyecto. ¿A quién envió? A Sucre. Bueno, entonces organiza la segunda campaña intermedios. Era la primera que la hacía, pero fue llamada segunda campaña intermedios. ¿A qué loco, profe? Esta vez, ¿quién dirige esta segunda campaña? Pues Santa Cruz. Recuerda que Rivadavia le debió un favor. Rivadavia es presidente gracias al golpe de Estado que protagonizó Santa Cruz. Ya. Bueno. Profe, ¿y cómo le fue a Santa Cruz en esta campaña? Bueno, objetivo, ahora, sorprender a los realistas en la Sierra Central, pero no le fue bien tampoco. Si bien es cierto, Cepita no fue una derrota, tampoco fue un triunfo formidable. Y al final, el plan de Sucre tuvo éxito y el ejército se diezma y tiene que retroceder. Ese retroceso vergonzoso es de la capital, perseguido por los españoles, es conocido como la campaña del Talón, y fue aprovechado por el Congreso para destituir a Rivadavia. No era un motivo. Si un presidente pierde una batalla, no es motivo para una destitución. Y la prueba contundente es que no todo el Congreso lo destituye, algunos no están de acuerdo, pero un buen grupo de ellos, la mayoría, lo destituye. Rivadavia no acepta su renuncia. Sabía que eso era incorrecto. Así es que decide irse al norte a Trujillo con algunos sectores del legislativo. Algunos congresistas lo apoyaron, se fueron con él. Así que habían dos gobiernos. Uno en Trujillo de Rivadavia, que como sabemos era el legítimo presidente, y el resto de congresistas, la mayoría, aquí en Lima eligió otro presidente. ¿A quién, profe? A Torre Tagle, ¿sí? Que básicamente era pues manipulable, lo cual no era así Rivadavia. Ya, medida, profe, que toma Torre Tagle, establece un cambio a los símbolos patrios. La bandera ya no era de franjas diagonales porque era difícil la elaboración, lo hace de franjas horizontales. Luego la cambia otra vez Bolívar porque se confundía con la bandera española durante las batallas. Formación de la Comisión Sánchez Olmedo, ¿y eso qué fue? Mandó una misión diplomática, esta vez sí, a pedirle, solicitarle a Bolívar que venga al Perú para consolidar la independencia. Por fin Bolívar logró su objetivo. Así que Bolívar ingresa al Perú en el bergantín Chimborazo, desembarcando en el Callao. Pero ya los españoles estaban entrando a la capital, es que pronto tendrá que irse. ¿Hoy qué fue? ¿Qué fue? Se activó la cámara. Y así que pronto tendrá que irse. Sí, profe, no entiendo. Cuando San Martín vino al Perú, ¿de acuerdo? Solicitado por el Congreso, obvio que hubieron otros que no querían su presencia, entre ellos Rivadavia.
También una Pizarro, por su opositor, claro, desde el Congreso a Bolívar, por sus plenos carácter dictatoriales. Pero la mayor parte del Congreso, adivina, ya cuando llegó Bolívar y lo recibe, le da plenos poderes para que libremente actúe y logre la independencia. Lo iban a nombrar dictador. El mismo Congreso suspendió sus funciones. Cerró el Congreso, el mismo Congreso cerró el Congreso. A la que ya había terminado la Constitución, la elimina. Bueno, la suspende. ¿Te das cuenta? Todo con tal de darle la facilidad de Bolívar para independizar. Estaba desesperado ya muy tarde ya. O sea, la Constitución que hicieron la primera, la de 1823, nunca entró en vigencia. Pensarían que después ya de ser independiente entraría en vigencia, pero no, Bolívar creó la suya propia. Por eso le llaman la Constitución abortada. ¿Por qué? Porque nació muerta. A la profe. Cuando Bolívar ingresa al Perú, lo primero que se percata es que hay una anarquía. ¿Anarquía entre qué? Entre dos presidentes, pues hay dos presidentes. Ribagüero al norte y Torre en el centro, ¿no? En Lima. Bueno, ya sabe que la Constitución del 23 se promulgó, pero nunca entró en vigencia, porque de inmediato se nombró a Bolívar dictador del Perú para no ponerse sus planes políticos. Bien, a ver, creo que hay preguntas. Sí. El protector del Perú, José de San Martín, envió una primera misión diplomática a Europa. Sus objetivos eran principales, su objetivo era principalmente, decir, ¿no? Principalmente conseguir un empréstito de la banca inglesa y un príncipe europeo que quiera coronarse como primer rey del Perú. El empréstito lo consiguieron, 1.200.000 líneas, pero cuando San Martín renunció al gobierno, el Congreso Constituyente, ¿qué hizo? A ver, dime. ¿Qué hizo el Congreso? Desautorizaron los objetivos monárquicos de la misión. Claro, no autorizaron la plata que costó, sino nada más el hecho de que solicitaran un rey para el Perú, ¿no? Desautorizaron la misión de Paroisie. Muy bien. La toma de Lima por parte del general realista Canterac determinó el caos político en la República naciente. Claro, Canterac estaba en Lima, dividiéndose nuestra clase política en una pugna entre, a ver, dime, acá habían dos presidentes. Torre ¿Entre Tagle quién? y Ribagüero. Correcto, bueno, bien, Chanco, muy bien. Listo, nos falta solo una pregunta. Ya sabes, personajes principales, Lamar, Rocío del Alvarado. Ah, ya sabes tú que durante la fase ejecutiva, ¿de acuerdo? Ya sabes, otra cosa que es protagonista. Ah, durante la segunda campaña de intermedios, Sucre necesitó espías para que en el sur le comuniquen dónde estaban los españoles. Uno de ellos fue José Olaya Balandra, pescador chorrillano, pero que fue ejecutado. Ya después lo ponemos, ¿de acuerdo? A él. Pero fue acá durante la fase ejecutiva, por si acaso. Bueno, entonces hay dos presidentes, Bolívar llega al Perú. Ahí se inicia la corriente libertadora del norte. Bueno, que en realidad se había iniciado antes, ¿cierto? Independizando Colombia, Venezuela, Ecuador. Bueno, pero estamos hablando del Perú, ¿no? El personaje principal aquí, Simón Bolívar. Dos periodos, la campaña libertadora y la dictadura bolivariana. Hablemos de la campaña libertadora primero, al igual que decimos con San Martín con un mapa, pero esta vez más grande porque la independizó desde el norte. A ver, profe, independencia de la Gran Colombia. Son los tres países que ves ahí al norte que él unió tras hacerlos libres. Él sí tuvo financiamiento civil, militar, con apoyo del capital. Inglaterra le prestó plata porque él en cada región que liberaba y proclamaba una república que le convenía mucho a Inglaterra para favorecer el comercio. En cambio, con San Martín había problemas porque era una monarquía y eso le causaba problemas a Inglaterra. Bueno, el hecho es que por eso recuerda, San Martín viajó para entrevistarse con Bolívar porque sabía que él sí obtenía financiamiento de los ingleses. Primero independiza Colombia, no su patria, como te digo, él es venezolano, recuerdo. Así, ¿en qué batalla, profe? En la batalla de Boyacá. Luego que solicitan su ayuda, recién se dirige a su patria, sí, a Venezuela, y logra independizarla en la batalla de Carabobo, ¿de acuerdo? Ah, ya sella la independencia de su patria. Después de eso,
ya consolidado políticamente, decide dirigirse hacia Ecuador. Bueno, no era Ecuador, era la audiencia de Quito. Bien, así que envió una tropa a cargo de Sucre. Sucre pide ayuda, recuerdas al ejército Perú, bueno, a San Martín, que le envía la Legión de la Guardia. Pero San Martín envía un pequeño regimiento, que igual apoya con él, dirigido por Santa Cruz, ¿no? En la batalla de Pichincha. En la batalla de Pichincha consolida la independencia de Ecuador. Bueno, ya sabe que después de Pichincha, San Martín viaja, ¿no? Para entrevistarse con Bolívar, pero fue un fracaso la conferencia de Guayaquil. Bien, después del fallido gobierno de Ribabuero y Torretale, San Martín llega al Perú. San Martín, digo, Bolívar llega al Perú, iniciando su campaña libertadora en el Perú. A ver, profe, ¿cómo le fue? Primero, ya sabes que ingresó en el Bergantín Chimborazo al Callao, ya te dije. Desde Guayaquil parte al Callao, lo reciben los criollos, le dan plenos poderes, recuerda, te dije, ¿sí o no? Pero él de inmediato se percata de la anarquía que había entre dos presidentes aquí, entre Torretale y Ribabuero. Así es que se las arregla para sacarlos de la escena política, por si acaso. Así, en Lima, Torretale recuerda en Trujillo, Ribabuero. A Torretale lo reconoce como presidente, pero le pone una trampa. Le dice que vaya a la sierra y se haga pasar como espía para saber qué planean los españoles. Cuando Torretale vendrá a Lima, lo acusa de traición, cuando fue él mismo. Como en una visión secreta, nadie lo sabía. No había que culpar, no había testigos. A la profe. Ya sabes que lo nombró dictador, aunque no acepte ese cargo, pero prácticamente lo era. Su primer cuartel establece al norte de Lima, en Pativilca, donde enferma, tiene que salir de Lima. ¿Y dónde ir? Se va a Trujillo, pero ¿no estaba Ribabuero? No, adivina, se deshizo Ribabuero facilito. Fue acusado de traición y eso sí es cierto. El hombre, con tal de sacar a Bolívar del Perú, sabía que era su enemigo, entró en negociaciones secretas con Canterac, le envió cartas para el virrey La Serna, para juntos trabajar con sus tropas y sacar a Bolívar del Perú. Eso le ofreció a la profe. Bolívar sabía que no confiaba en los peruanos. Si quería un colaborador aquí, vio en José Faustino Sánchez Carrión su persona de confianza. ¿Sí? Así es que lo invita para hacerse cargo de todas las funciones ejecutivas que Bolívar se encargará de las militares. Las funciones civiles se encargará Sánchez Carrión. Sánchez Carrión acepta, lo nombra secretario general de la República. Fue colaborador. ¿Por qué? Sánchez Carrión no tuvo problemas de colaborar con él porque él era hincha del modelo republicano. Al menos eso dijo él. Y así es que lo que hace Sánchez Carrión es fusionar pues, todos los ministerios que San Martín había quedado, creo que los 3 ministerios, ya no existían. Ahora todo estaba bajo su función y su cargo. Digamos que fue el personaje civil de la independencia. Ya te dije qué pasó con Ribabuero, ¿cierto? A Ribabuero lo acusa de traición. Mientras tanto, en el Callao, que ya estaba en manos patriotas, hubo un motín, porque no les pagaban el famoso motín de Moyano a la profe. Y los realistas, dirigidos por José Ramón Rodil, vuelven a tomar otra vez la fortaleza del Real Felipe a la profe. Expulsión de Ribabuero, te dije. Ribabuero es expulsado, acusado de traición de Trujillo. Y Torretale lo acusa también de traición, pero Torretale se asila. ¿Dónde? En el Real Felipe. El Real Felipe, sí, ahí se asiló. Aprovechó su cargo de conde que tenía para que lo resguarden en el Real Felipe. A la profe. Bueno, después de deshacerse ya de Torretale y Ribabuero, instala su segundo cuartel general en Trujillo. Desde ahí dirigirá su plan y campaña de independencia. Si las conoces, ¿no? ¿Qué batalla, profe? La batalla de Junín, también conocido como la batalla de los sables, batalla sin humo. Iba a ser una derrota, pero gracias a la intervención de los húsares del Perú por una falsa orden de Errázuriz, se consiguió la victoria. ¿De acuerdo? Y la batalla de Ayacucho, ¿cierto? Que sí, la independencia no solo del Perú, sino de América. Pero esta también iba a ser una derrota, de no ser por una traición. Una traición, sí, la Serna contaba con que llega un regimiento del Alto Perú, de Antonio de Olañeta, pero él se rebela contra la Serna en plenas campañas. Fue un factor favorable que entre los españoles haya cierta rivalidad, y es que Olañeta no reconocía a la Serna como virrey del Perú. En Ayacucho pudo ganarse con ello, pero luego seguirá resistiendo. Bueno, la batalla de Ayacucho nos hizo plenamente libres, ¿cierto? Lo caso. Y también en toda América, te dije. Después de ello se firma la capitulación de Ayacucho.
En esa capitulación, ¿de acuerdo?, se establecen diversos puntos, ¿de acuerdo? Básicamente, los ganadores parecían ser los que habían perdido, porque Bolívar le desordena a Sucre, ¿no? Acomodé el lugar ya, darles la independencia, asegúrate, no quiero demorar más esto. Bolívar tenía objetivos que cumplir, recuerda. ¿Qué pasa? Objetivos que cumplir. Claro, quería instalar aquí una federación de estados sudamericanos, latinoamericanos, quería la gran patria americana, la unión de todos los países ya libres, ya. Los Estados Unidos de Sudamérica, llámala si quieres. Con tal de evitar que los españoles sigan resistiendo, ofrece, pues era fácil. Se estableció, mira, que el Perú le pagaría una indemnización de guerra a los españoles. A la profe. Que si querían regresarse a España, el Estado les compraría sus bienes, sus propiedades y les pagaría su pasaje. Si querían quedarse en el Perú, se repetiría sus bienes y podían pasarse las filas del ejército patriota con su mismo galón, su mismo rango y su mismo sueldo. Alucinante, así cualquiera se rinde. Bueno, de la capitulación de Ayacucho, firmado días después de la batalla. Responde Chanco. Durante el proceso de independencia del Perú se producen diversos hechos que demostraban los conflictos internos, tanto en el bando criollo como realista. Sobre estos hechos relacioné correctamente. A ver, ¿cuál fue el motín de Boyano, recuerdas? Motín de Boyano, muchacho. Levantamiento de tropas argentinas en el Real Felipe. Uy, se leyeron la mente, muy bien, claro. 1-C, perfecto. Creo que ya está todo, ¿no? Pero bueno, sigamos. El motín de Napoleón, ¿recuerdas? Está facilito. El virrey Pezuela es depuesto por José de la Serna. Ah, la rebelión de Olañeta. Levantamiento de un sector de realistas contra el virrey La Serna. Lo que favoreció la independencia, ¿no? Y por último, el motín de Valconcillo, ya sabes que fue el derrocamiento de la Junta Gubernativa Peruana, claro. El ejército derroca a la Junta Gubernativa y los obliga a nombrar un presidente. La clave es Ana, creo, ¿no? Muy bien, Chancones. Una más, la corriente torre del norte, liderada por Simón Bolívar, logró las victorias finales sobre las tropas realistas de la batalla de Junín y Ayacucho del 24. En esta última batalla se firmó la capitulación del mismo nombre, donde se estableció, entre otros puntos, a ver, dime. El pago de una deuda de guerra por parte del Perú. Claro, esta historia es fácil y changa, ¿no? Muy bien, en campaña, acabamos campaña libertadora. Sánchez Carrión con otro video de Olaya. Y la dictadura bolivariana Caballero. Ya será, digo, la clase que viene, ¿de acuerdo? ¿Listo? Ay, nos queda mucho que siempre. Jovencitos, jovenzuelos. Se entendió la clase, jovencitos, porque de verdad mis fuerzas estaban al 10%. Por lo que he respondido, creo que sí, ¿no? A ver, jovencitos, ¿quedó claro? Ya, muchas gracias. Chao, jóvenes. Cuídense mucho. Estudien, no sean vagos, sean buenas personas, ya saben. Bye. A ustedes, gracias. Nos vemos.